los números que me presentó son espantosos. Yo no puedo llegar con eso a la junta, con mi papá y con Daniel. Necesito que usted maquille ese reporte. Betty, ¿qué más quisiera yo que poder presentar un informe real y poder desarrollar mi trabajo como presidente con tranquilidad? Pero tengo a Daniel en mi cabeza, ¿sí me entiende? Y si Daniel pues, se entera de esos números, va a exigir mi renuncia. Sí, sí. Es que, señor Armando, eso que me está pidiendo va en contra de mi ética profesional y hasta personal. No, sí, claro, yo entiendo. Obviamente también sobre la mía, pero mire, no lo hago solamente por mí, lo hago por usted. Y por sus amigas y por todos los que trabajan en esta compañía para que no pierdan su empleo. Betty, si me despiden, Daniel va a tomar mi lugar y va a hacer lo que hace con todas las empresas que adquiere. La va a llevar a la bancarrota y la va a vender de remate. Ay, no, señor Armando, tiene que haber otra solución, eso no. Betty, yo ya no encuentro otra. Pero bueno, si usted pues no quiere hacerlo, no pasa nada. No la voy a obligar. Solo, por favor, prométame que lo va a pensar. ¿Sí? Executive Assistant. Executive Assistant. ¡Ya! ¡No me lo recuerdes más, Patricia! No, es justo, Marcela. O sea, es que ni siquiera ha terminado el periodo de prueba. O sea, ¿ya le dieron el puesto a ella? No, ella se tuvo que haber quedado como secretaria y yo como asistente de presidencia. Yo necesito ese sueldo. ¿Ella qué va a hacer con el dinero? ¿Comprar tacos al pastor? ¿Tamales para el pelotón? No. Yo sí necesito ese dinero porque yo soy una mujer de alto mantenimiento. Pues tendrás que conformarte con lo que ganas, Patricia. Y no seas malagradecida, porque ganas mucho más que las del pelotón, déjame decirte. Ay, claro, ¿no? Qué fácil para ti decirlo porque tú eres rica. Y los ricos así son, van por la vida diciendo que está bien ser pobres. Pero no sabes nada. No sabes lo horrible que es vivir en la pobreza. Tú sabes, Marcela, hace ¿cuánto tiempo que no le pongo un aceitito de trufa a mi ensalada? O me tomo un buen champán. Y eso no es lo peor. No sabes lo que me pasó hoy. Ni siquiera pude sacar mi coche del parking porque debo 2 meses y me cortaron el teléfono. Y debo 4 meses de asociación y tengo pánico porque sí, seguramente me van a llevar a la corte y me van a mandar un eviction notice y tengo las tarjetas a tope. Me voy a tener que declarar en bancarrota. ¡Ya, Patricia, ya! Ya luego vemos cómo resolvemos tus problemas. Y lo del teléfono, no te preocupes, que yo me encargo. Ay, gracias, porque no he podido subir ni una sola historia. El punto es que esta niña, Beatriz, aunque la odiemos y la querramos fuera de B&M, no tengo ninguna razón para echarla, Patricia. ¿Y si cometiera un error muy grave? Ay, no creo. La muy idiota se ve de lo más profesional, correcta, ética. Ahí está Armando. La defiende por todo. Efraín. ¿Dónde está Efraín? Sofía, no, espérate, Sofía. Sofía, espérate tantito. ¿Dónde estás, infeliz? Sofía, por favor, espérate. Quítate. No se te vaya a ocurrir esconderlo porque si lo encuentro te mato a ti y lo mato a él. Cálmate, Sofía. Efraín no está, te lo juro. ¿Ah, no? Entonces seguramente debe andar con la zorra esa gastándose mi dinero, ¿verdad? Pero ahorita voy a ver en qué. No te preocupes. No, espérate, Sofía. Sofía, por favor, me vas a meter en un problema. El que se va a meter en un problema conmigo si me lo impides eres tú. Quítate. A ver, qué casualidad. Justo lo que estoy buscando. ¿Fotógrafo profesional? ¿Se puede saber por qué demonios le están pagando esa cantidad de dinero a un fotógrafo profesional? ¿Eh? Ese abogado es un bueno para nada. Yo esperaba que me dijera otra cosa, no que debo $50,000. Bueno, por lo menos no se te subió la presión, gracias a Dios. Más bien me quedé sin pulso. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Podemos hipotecar la casa. O también podemos pedir el equity. No, Julia. Acabo de pagar la casa. Pues por eso.
Como ya la casa es nuestra, va a ser más fácil que el banco nos preste el dinero. Lo importante es salir del problema y que tú conserves tu licencia. No me gusta trabajar toda mi vida para venir a perderlo todo ahorita. No lo estamos perdiendo. Lo vamos a invertir por tu tranquilidad. Te sientas. que Sofía, y nosotros somos. Me dices, no, somos familia. Ven acá, te sientas. Y ahorita mismo me vas a explicar para qué fueron esas cosas. Efraín es mi amigo y Pero aparte todos mi los detalles socio. no me importa y me vas a decir, dime. Jenny, fueron para Jenny. Y es que Jenny es una modelo y pues ella necesita darse a conocer en el mundo de la moda y pues le contó a Efraín y Efraín estuvo de acuerdo y piensa que es una buena idea. Y yo creo que es una buena idea, ¿no? Y por eso ese desgraciado no puede pagar unas malditas clases de soccer. Espérate, Sofía, espérate tantito. ¿No? 25 de septiembre. Este es el día de nuestro aniversario de bodas. El día que tuvo un seminario en Boston y no me quiso llevar. ¿Verdad? ¿Qué quieres eso? ¿A que sí? Claro que lo voy a querer, como no lo voy a querer. Me vas a matar, Chihuahua, Camila. Sofía, ¿qué estás haciendo aquí? Te vine a saludar, infeliz. Y limpiando esta ciudad de ratas. ¡Eso es lo que eres! ¡Que me sueltes! ¡Eres una rata, maldita asquerosa! Hola otra vez, Ronnie. Hola. Oye, ¿te puedo decir, Ro? Sí, claro, como gustes. Oye, Ro, estuve pensando lo de tu invitación a cenar. ¿En serio pensaste sobre mi invitación? Sí, bueno, es que en realidad no fue invitación. Más bien me lo insinuaste, ¿no? Ok, bueno, hagámoslo oficial. ¿Quieres ir a cenar conmigo? Así estuvo el ataque. Oh, estuvo buenísimo, ¿Verdad? O sea, lo que pasa es que yo... No, ya, pues nada más yo les hubiera encendido la casa. O sea, Sandra, bendito sea Dios. Pero también es negocio de Sofía, por favor. Claro. Que la otra se quede con todo lo que has construido. No. Bueno, ya, chicas, ya. Ya no sigan hablando tonterías, que lo que hizo Sofía no estuvo nada bien. Ay, sí, ya sé. Pues fue que no, ya pero sé. pues... Estoy segura que la zorra de la cuija se le va a pensar 2 veces antes de volverme a hacer algo, lo sé. Y yo te voy a defender siempre. Ah, yo también. Sofía. Pues aquí te buscan los officer police. Sophia Montez, you've been accused of assault through the use of pesticides and other chemicals. Come with us. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.